Estamos muy mal, doctora, la espalda, las lumbares, me duele. ¿Cómo está? Doctora Rey, Muy bienvenida. bien. Bueno, buenos días a todos. Qué grato es verla como cada miércoles. Bueno, acá estamos y vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y que vamos a predecir que de 8 de cada 10 personas van a tener en algún momento de su vida un episodio de lumbalgia. O sea que es una enfermedad muy frecuente. Y es una enfermedad, además de ser muy frecuente, que lleva consigo muchas bajas laborales, porque se ven en sujetos en edad activa y que llevan pérdidas de día de trabajo con el consiguiente significancia en lo que es las pérdidas económicas laborales. Vamos a ver bien qué es la lumbalgia. Lumbalgia es dolor en la zona lumbar. No nos está hablando de una etiología, solamente dolor en la zona lumbar. En la zona lumbar, como nosotros vemos ahí en la imagen, lo que tenemos es una zona donde tenemos las vértebras lumbares, que son las 5 vértebras lumbares, que es una zona de mucho sostén del cuerpo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta acá que siempre la hago. ¿Está chequeado esto? No importa, siga. Está chequeado y yo vi el video previamente. Siempre hago esa pregunta, me gusta asegurarme de que las cosas estén chequeadas. Las cosas están chequeadas. Así que tenemos, es una zona de lumbar, es la zona de sostén donde tenemos la columna lumbar, las vértebras y hay no solamente las vértebras, los discos intervertebrales que separan las vértebras, sino también todo un complejo de músculos que rodean, músculos, fascias tendinosas, nervios, que están rodeando toda esa zona lumbar. Por lo tanto, cualquier afectación a nivel de los músculos, las fascias, pueden generar dolor. Entonces, como vimos ahí, una mala posición... La postura es clave, La postura es clave. El hacer un ejercicio, un esfuerzo desmedido, puede llevar a pequeños desgarros musculares que producen el dolor y ahí tenemos la lumbalgia. La lumbalgia generalmente comienza como un dolor referido en la zona lumbar, que puede estar solamente localizado en la zona lumbar o presentar irradiaciones. Cuando se irradia hacia la cara posterior del muslo y se irradia hacia la pierna, ahí hablamos de lumbociatalgia, porque compromete las raíces del lumbo ciático. El ciático. Cuando dice, me atacó el ciático, dice la gente. Exactamente, pero es un dolor originado generalmente en las raíces del nervio ciático que están saliendo por los agujeros de conjugación de las vértebras lumbares. O sea que es un dolor que se origina a nivel lumbar. Entonces, de los dolores lumbares, la gran mayoría son de origen muscular. Nosotros muchas veces decimos, es por artrosis, es por degeneración, pero si nosotros hacemos radiografías a todas las personas mayores, vamos a ver que la gran mayoría tiene artrosis, pero no la gran mayoría tiene lumbalgia. Por lo tanto, el tener artrosis no quiere decir que siempre se vaya a tener lumbalgia. ¿Se entiende eso? O sea que no está tan claro que la artrosis produzca dolor. Cuando hay dolor, muchas veces es por otros procedimientos, por otros procesos que están mucho más vinculados a malas posturas, contracturas musculares, dolores de fascias musculares, de nervios, irritaciones, que generalmente son patología benigna y que llevan a la autorresolución. ¿Qué tenemos que hacer frente a esos casos? Explicarle al paciente que esos dolores que aparecen bruscamente le van a calmar, va a necesitar tomar medicación unos días, que va a calmar el dolor y que en un periodo estipulado de tiempo va a calmar. Lo que antes se aconsejaba era el reposo, hoy por hoy no se aconseja el reposo, no más a las 48 horas el paciente se tiene que reintegrar a su actividad física y en lo posible no solamente actividad de columna y remodelación, sino actividad física en lo posible normal. ¿Qué pasa si esos plazos de tiempo no se cumplen? Sí, si el dolor es crónico en todo Si el dolor persiste. Bueno, si el dolor persiste, hay que ir a buscar signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma o de un dolor, de una lumbalgia? O que el dolor comience en personas muy jóvenes, menores de 20 años. Que el dolor se acompaña de rigidez matutina, que cuando la persona se levante de mañana
persista con ese dolor o con esa rigidez tipo Robocop, que parece Robocop, pero que persista por 1 hora a lo largo del día, que se acompañe de síntomas neurológicos, no solamente del dolor que se irradia, sino de pérdida de fuerzas, trastornos sensitivos a nivel de miembros inferiores, trastornos de los esfínteres, que tenga dificultades para orinar, retención aguda de orina, o sea, que se acompañe de otros elementos. El dolor y otros síntomas. Y otros síntomas. Esos son síntomas que nos hacen despertar o pensar que puede haber otras afecciones. Y ahí el médico tiene que continuar con otros estudios. La lumbalgia de por sí, el dolor, solamente el dolor que aparece y que aparece en forma aguda, en ese caso no es necesario ni siquiera hacer una placa, porque no va a cambiar el tratamiento lo que yo encuentre en la placa. Pues en la placa puedo encontrar algún elemento de artrosis, algún pico del loro, o puedo no encontrar nada, pero no me va a cambiar mi tratamiento, que va a ser un tratamiento dado con antiinflamatorios y relajantes musculares y el reposo por 48 horas. Si el dolor persiste, si el dolor continúa, ahí sí voy a tener que hacer un muy correcto examen físico y capaz que apoyarme en la paraclínica, en la placa, tomografía o resonancia, de acuerdo a los síntomas acompañantes de ese dolor. Y en todo caso también hay situaciones hasta que no tienen cura incluso, ¿no? Bueno, pero esas son las mínimas. Tenemos que pensar que de las lumbalgias, el 80% son inespecíficas, o sea, causadas por, no podemos encontrar específicamente la causa, son estas que son por inflamación de un nervio, inflamación de un músculo, por pequeños desgarros musculares, esas son el 80%, son benignas, no necesitan paraclínica y se van a resolver, que se pueden reiterar en el tiempo, pero que lo único que hay que hacer es esperar que esos episodios se resuelvan y tratar de evitar que se produzcan. ¿Cómo evitamos que se produzcan? Y bueno, evitar la sobrecarga de pesos, hacer una correcta higiene de columna, evitar el sobrepeso. Cuando vamos a levantar pesos, siempre no hacer la flexión sobre la columna, sino levantar el peso sobre las piernas y no sobre la columna. Descansar en un buen colchón. Descansar en buen colchón. Todo eso para la prevención de estos episodios. Hay un 20% de estas patologías o de estas lumbalgias que hablan de otro tipo de enfermedad, de una enfermedad diferente que puede ser o una enfermedad del hueso o una enfermedad sistémica, que ahí va a ser que se cronifique, que tenga otro tipo de sintomatologías y otro tipo de tratamientos que son generalmente más invalidantes. ¿Qué podemos hablar? Que pueden ser de hernias de disco, que pueden ser patologías artrósicas pero con dolor, que pueden ser diferentes ¿cómo se llama? Estenosis del canal, que comprime los nervios. O sea, hay diferentes patologías que se van a tener que estudiar y que pueden dar lumbalgias. O otras tipo de patologías, a veces hay ganglios que están creciendo y que comprimen y que dan lumbalgias, o sea que por eso va a haber que estudiar bien, cuando el dolor persiste hay que estudiar. Por ejemplo, también si se acompaña la lumbalgia de fiebre, si se acompaña de un dolor con un componente nocturno muy importante, o se acompaña de repercusión general, adelgazamiento, hay que buscar si no sea una metástasis ósea, hay que buscar, o sea, una cosa creo que hay como para ir cerrando, separar lo que son las lumbalgias inespecíficas, esas lumbalgias que aparecen en forma reiteradas, que pueden ser, que aparecen en forma aguda, que producen un bloqueo del paciente, que llaman mucho la atención, que son de mucho dolor, pero que son benignas, que se resuelven rápidamente con antiinflamatorios, relajantes musculares que se trata de usar por poco tiempo, porque lo importante es que el músculo tenga una buena tonicidad muscular para lograr la estabilidad de la columna y lograr que no se tenga dolor. Eso es un cuadro. Y después un 20% en los cuales encontramos una causa del dolor que puede estar en lo óseo, ya sea inflamatorio, infeccioso o puede ser neoplásico, o otras causas de dolor óseo que ahí el especialista es el que lo vaya a encontrar.
¿Cuál es el consejo? Es ver la evolución del dolor, estar informado y hacer una correcta higiene de columna. Estar atento a ver si está acompañado con otros síntomas que nos pueden... Y nunca el reposo, siempre el hacer la actividad. Una buena tonificación muscular va a favor de evitar los dolores de columna. Y las posiciones, siempre pensar que estamos así, tirados arriba, siempre tener la columna recta, las posiciones ergométricas de las sillas en las cuales estamos. Ha cambiado mucho a lo largo del tiempo para tratar de prevenir tanto en niveles laborales como en los niveles en los niños, con las mochilas, con todo eso. Se ha tratado de evolucionar hacia eso y creemos que tenemos que seguir evolucionando. Nícal, doctora, se me fue el dolor. De escucharla solamente se me fue el dolor. Ya estoy como nuevo. Bueno, me alegro. Me encanta.